Pero yo tengo entendido que cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, dio el cuerpo y la sangre. Entonces, a nosotros nos dan el cuerpo, mas no la sangre, pues no sé ahí cómo sea. Sí, trataré de explicárselo lo más sencillo. En la Eucaristía celebramos tres cosas: la pasión, muerte y resurrección del Señor. En esas tres cosas que celebramos, lo vivimos. Tratamos de vivirlo al máximo, y esa es la Eucaristía, tratar de vivirlo al máximo. Y allí, lo que se vivía antes, ofrenda, sacrificio, por eso está el cordero que se degollaba. Pero resulta que según la Biblia, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al ver esto, por eso es el que se sacrifica en la Eucaristía, el Cordero. Escuchen. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Pero luego, como en la misa celebramos pasión, muerte y resurrección. Cuando nosotros comulgamos, vamos a recibir no un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, vivo. El Cordero de Dios, que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, sigue siendo el mismo Cordero. Pero ahora Apocalipsis lo viene a presentar de otra manera, que es como la iglesia lo cree, cuando le dice a la gente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante. Entonces se escuchó una voz de en medio de los cuatro seres que decía: una medida de trigo por una moneda de plata. No. Apocalipsis 5, 6. Entonces vi esto: entre el trono con sus cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Ahí está, un cordero de pie. Y la Biblia aclara: a pesar de haber sido sacrificado. Ese es el cordero que nosotros recibimos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está vivo a pesar de haber sido sacrificado. Por eso, en San Juan capítulo 6, versículo 51, usted va a encontrar una palabra que le puede esclarecer la duda que usted tiene. Cuando Jesucristo dijo que tenían que comer ese pan, que es la Eucaristía, Él dijo una palabra que usted va a tomar en cuenta ahorita. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo. Ahí. Yo soy el pan vivo. No es un pan muerto, es un pan vivo, que en castellano significa que, por ejemplo, un signo, si no fuera como importante un mero símbolo, no sería un pan vivo, sería un pan muerto. Pero si el pan es Cristo, es un pan vivo. Ahora, si es un pan vivo, porque Cristo está ahí y está vivo y es el Cordero sacrificado, no puede estar la carne por un lado y la sangre por otro lado. Por eso usted verá que cuando el Padre parte la hostia, agarra un pedacito y lo echa en el vino y dice unas palabras en secreto, así, que usted solamente le ve mover los labios, pero usted, acuérdese de mí, cuando cantan el Cordero, mientras están cantando el Cordero, el Padre parte el pan, agarra un pedazo, parte, lo echa en el cáliz y hace. ¿Qué va diciendo? Dice: el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Está uniendo el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. De modo que ya es el Cordero sacrificado, porque ya celebramos la pasión, ya celebramos la muerte, ahora estamos celebrando la resurrección. El Cordero, que a pesar de haber sido degollado, está vivo. Entonces usted va a comer el Cordero de Dios en el pan, el Cordero de Dios en el vino, y no puede estar el cuerpo allá y la sangre aquí, porque sería un Cristo muerto.
no un Cristo resucitado. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno, yo entiendo que esa parte sí, porque el cuerpo estando vivo tiene sangre, ¿cierto? Pero yo me refiero es a la Santa Cena como la estableció el Señor Jesucristo, con el pan y con el vino. Sí, porque el pan y el vino tienen su significado. El significado del pan y del vino, a ver si es Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías, si es Isaías 25, 6, si mal no recuerdo. Y si no, mientras él lo busca, porque es pan y vino la última cena que Jesucristo agarró y colocó, porque ese fue lo que ofreció Melquisedec, y Jesús viene a ser sacerdote de la manera de Melquisedec, viene a ofrecer pan y vino, pero ese pan es el alimento, y recuerde que el pan representa el alimento, y el vino representa la sangre de Cristo, que significa ¿qué? La vida. La sangre representa la vida. Entonces, cuando yo como el pan, me estoy alimentando. Sí, me estoy alimentando como usted alimenta su cuerpo. Pero cuando usted bebe del vino, usted está recibiendo la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La vida está en el pan y la vida está en el vino. Solamente que tiene que utilizar las 12 especies, solamente que tiene que estar las 12 especies para recordar que es sacerdote a la manera de Melquisedec. Vamos a ver 25:6, ¿qué dice? Sobre una comida de jugos. Escúchelo. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos. Está preparando, ya lo ha dicho Isaías profetizado, está preparando para todos los pueblos. En este cerro, una comida con jugosos asados. Una comida con jugosos asados. Y buenos vinos. Y buenos vinos. Siga. Un banquete de carne y vinos escogidos. Entonces, la Sagrada Escritura está mostrando que es un banquete. Un banquete del que simboliza ese banquete del reino de los cielos, que antes precisamente Jesucristo dio lo que simbolizaba. En San Lucas capítulo 22, versículo 14, Jesucristo da lo que simboliza. Ese banquete es el símbolo de lo que nosotros vamos a hacer en la vida eterna, en el reino celestial, que es el banquete del reino. Escúchelo. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Entonces, Jesús tenía que, llamémoslo así, para entendernos, no me lo interpreten mal, tenía que jugar con la cena judía, que era con panes ácimos, cuando se mataba el cordero, pero también tenía que jugar con lo que había dicho Isaías, un banquete donde había pan, pero también había vino, suculentos, pero también tenía que mirar lo que sería la vida eterna, el banquete de bodas del cordero. Entonces todo allí va unido. Cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, usted verá que en las dos dice que es para la vida del mundo. Y la iglesia, mira, está el cuerpo de Cristo en el pan, cuerpo y la sangre de Cristo, y está el cuerpo y la sangre de Cristo en el vino, porque hay un misterio que encierra el tríodo pascual, la pasión, muerte y resurrección. No podemos separar una cosa de la otra, sino se realiza todo el misterio, es un misterio, y por eso se celebra tanto la pasión como la muerte y como la resurrección. Y cuando nosotros ya recibimos, no lo recibimos muerto, por tanto no puede estar la sangre por un lado, el cuerpo por otro, lo recibimos ya resucitado. Y cuando Jesucristo lo da, dice, está hablando de la muerte, que será entregado por ustedes, será entregado. Por eso habla del pan como el cuerpo que será entregado, del vino como la sangre que será derramada. Este es mi cuerpo que será entregado, nos lleva a la muerte.
y esta es mi sangre que será derramada. Pero no solamente eso, después, ya le mostré en San Juan, va a hablar que Él está vivo allí. Entonces, si Él está vivo, ya no es solamente la muerte que vamos a vivir en la Eucaristía, es también la resurrección. Si usted vive solamente la muerte de Cristo y no vive la resurrección, sería un fracaso. Si usted vive la muerte y la resurrección, es un aparente fracaso ante el mundo, pero es un triunfo, porque ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ha superado la muerte. Y precisamente esto es lo que celebramos los cristianos. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y recibimos al Cristo resucitado para que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Pero precisamente, lo repito, es el misterio del trío pascual: pasión, muerte y resurrección de Cristo. No se puede quedar solamente con la muerte, el cuerpo a un lado y la sangre al otro lado. Cuando Él lo dijo en la última cena, fue porque estaba entregando su cuerpo, estaba entregando su sangre, pero luego nos afirmó que ese era Él, según todo el Evangelio de San Juan capítulo 6, todo el capítulo 6 de San Juan va mostrando que es Cristo presente en el pan. Al punto, yo soy el pan vivo. Bueno, también tengo otra pregunta, que es la siguiente. O sea, ¿cómo se formó o cómo salió esta parte católica? O sea, ¿cuál es la palabra o el significado de la palabra católica? Católico significa universal, todos los pueblos. La Iglesia de Cristo es católica. ¿Por qué es católica la Iglesia de Cristo? Porque cuando Él llama a sus apóstoles, Él los llama, por ejemplo, en San Marcos capítulo 3, versículo 13, Él los llama, y lo vamos a leer. Aquí está el llamado: funda la iglesia. Usted sabe que iglesia no es un templo, eso es el templo. La iglesia es una congregación de personas. Pero no es cualquier congregación, porque si los borrachos se congregan para tomar licor, eso no es una iglesia. Entonces, es una congregación en torno a Cristo, ya sería la iglesia de Cristo. En torno a Martín Lutero, la iglesia de Martín Lutero, la enseñanza de Martín Lutero. En torno a cualquier José Smith, en torno a lo que él dijo, esa es la iglesia de José Smith. Pero si es en torno a lo que Cristo enseñó, es la iglesia de Cristo. Primero veremos cuando Él congrega a los 12. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Por eso es la iglesia de Cristo, porque Él llamó a los que Él quiso. Y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12. Una iglesia, asamblea, congregación. 12. ¿Y para qué los congregó? A los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Dos cosas: para que estuvieran con Él, se formaran, y después enviarlos a predicar. Ahora, cuando Él los envía a predicar, ¿cómo es cuando los envía? Y por eso se llama católica. Cuando los envía, ya sabemos que tiene 12 y los va a enviar, pero vamos a observar cuando los envía, para ver si es católico o no. Católico significa universal. Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús los envía, y Marcos 16, 15. Son los dos envíos que hace Jesús a evangelizar. Y vamos a ver por qué se le dice que la iglesia de Cristo, esos 12 que Él congregó, es católica. Jesús dijo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí está el significado de católico. ¿Por qué la iglesia de Cristo es católica? Porque cuando Él la mandó, le dijo: vayan pues y hagan que todos los pueblos, todos los pueblos se resumen en una palabra: católico, universal. Cristo quiere que su iglesia sea universal, que su iglesia se extienda por todos los pueblos. Eso significa católico. Cuando decimos que la iglesia de Cristo es católica, estamos diciendo que Jesucristo no mandó a sus apóstoles a un grupito, que lo mandó al mundo entero. ¿Para qué? Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre. Lo mandó al mundo entero a bautizar. Y segundo,
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. La iglesia de Jesucristo va a ir por el mundo entero a enseñar no lo que diga Martín Lutero, ni lo que diga José Smith, ni lo que diga Carlos Parán, ni lo que diga esto. Va a ir a enseñar, según el mandato, según está escrito, lo que yo, dice Jesús, les he mandado a ustedes. Entonces hay una iglesia que va a ir por el mundo entero a transmitir el Evangelio de Jesucristo. Por eso, la doctrina de la iglesia no es cambiable. Por eso lo que se enseñaba en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, se enseña ahorita. Distinto a la doctrina de los protestantes. Usted ve que los protestantes, incluso dentro de los mismos protestantes, lo que se enseña hoy no se enseña mañana, cambia. Vea usted, por ejemplo, la revista de los Testigos de Jehová. La revista de los Testigos de Jehová, ahí queda plasmada la enseñanza. Lo que enseñaban hace 10 años no lo enseñan ahorita. Van cambiando la doctrina. Los protestantes van cambiando la doctrina, al punto que los protestantes, vamos a poner los más viejos, usted sabe que los más viejos son los de Martín Lutero. 1500 años antes no se enseñaba lo que enseñó Martín Lutero. Cuando viene Martín Lutero se cambia la doctrina. ¿Es la doctrina que Jesucristo enseñó? No. Solo la Iglesia Católica ha mantenido 2000 años eso que Jesús dijo. Van a ir por el mundo entero, pero van a enseñar lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces la Iglesia es católica. Y observen algo. Si usted va a misa aquí hoy, y usted prende la radio y escucha la misa de Venezuela, y usted prende el televisor y escucha la misa de México, y usted prende la internet y escucha la misa que está dando el Papa en Roma, es el mismo evangelio, la misma primera lectura, el mismo salmo, todo, en el mundo entero. Usted ve, los protestantes, lo que comparte hoy aquí el protestante, no lo comparte ni siquiera el de la esquina, es distinto. La Iglesia de Cristo es católica, es universal y siempre va llevando el mensaje. Cuando la persona no sabe lo que significa la palabra católica, pues entonces dice, no encuentro en la Biblia la palabra católica. Ah, pero no aparece en la Biblia que la Iglesia de Cristo es universal, que tiene que ir a todos los pueblos, que el pensamiento de Cristo es, vayan a todos los pueblos. Eso es católico. Bueno, yo le sigo insistiendo en el sentido de lo siguiente. Dios y el Señor, o sea, Dios, Él fundó la iglesia, pero no le colocó nombre. El nombre lo colocamos nosotros, ¿cierto? O sea, a la iglesia le colocaron el nombre de un grupo, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿y sabe quién le colocó el nombre católica? No, por eso lo estoy preguntando, porque no lo sé. Si no sabe, yo se lo digo. Diga. Se lo colocó en el año 107, San Juan muere en el año 100. San Juan tenía un discípulo que se llamaba San Ignacio de Antioquía, que él ordenó obispo de Antioquía, San Juan evangelista. Lo ordenó obispo y lo puso como obispo en Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía, discípulo directo, ordenado por San Juan evangelista, llamó por primera vez a la Iglesia de Jesucristo en el año 107, Iglesia Católica. Y usted puede buscar la carta que está escrita. Tenemos la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107, donde usted mismo lo puede leer, lo que escribió San Ignacio de Antioquía y cómo él por primera vez en el año 107 llama Iglesia Católica. Cosa que, por ejemplo, usted va a buscar cuando los testigos de Jehová, ¿cuándo lo llaman testigos de Jehová? En el año 1941. Los Pentecostales Unidos, en el año 1906, Carlos Parán. O sea, usted va buscando los mormones, el año 1823, por allá. O sea, usted va buscando la iglesia luterana. Son denominaciones. Son denominaciones. Son denominaciones. Entonces, cuando la iglesia de Jesucristo, y sabemos que era la de Jesucristo, que estaba todavía, imagínense ustedes, los sucesores de los apóstoles, es la de Jesucristo. Ellos mismos le pusieron el nombre, de modo que eso no se lo puso el Papa, eso no se lo puso, no lo puse yo, eso se lo puso San Ignacio de Antioquía y tenemos las pruebas, al punto que tenemos las cartas en el mundo entero, lo puede cualquier persona que esté interesada en buscar la verdad, encuentra quién fue el que primero llamó a la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica, al punto de que decía, lo puede leer, donde está el obispo, donde están los presbíteros, donde están los diáconos, ahí está la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Bueno, gracias, muy amable.
Bueno, un placer.